Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que bien, que estén trabajando intensamente en estos días, estén mirando sus materias, bueno, entre esas la nuestra, Contabilidad 1 Intermedia, este, y que bueno, ya saben que estamos los días de consulta que teníamos para cuando teníamos posibilidad de vernos, estamos tratando de replicarlos ya a través de este medio electrónico, así que bueno, ya saben que mañana, o bueno, hoy es lunes, 1 de junio, mañana vamos a hacer también consulta, y recuerden también que el día 11 tenemos el segundo parcial. El tema de hoy son estados contables. Ya hemos salido de la parte de la registración, hemos salido de la parte de la medición, del reconocimiento, de incrementos y de decrecimientos en los valores de las cosas, reconocimiento de resultados de tenencia, resultados financieros. Todas estas mediciones que hemos ido haciendo y generando tanto en el reconocimiento como en el momento de periódicamente, digamos, a posteriori, se termina en la tarea que, bueno, ustedes ya conocieron el año pasado. Acuérdense que hacemos las registraciones, hacemos todo el proceso contable y terminamos en la culminación del proceso contable con finalmente inventarios, ajustes, conciliaciones, etcétera, mediciones, reconocimiento de mediciones periódicas, y ahora estamos tratando de volcar toda esa información de transmitir esa información a los usuarios que nosotros hemos tipificado a los efectos de identificarlos con mayor precisión, y ahora estamos yendo estrictamente a la forma de presentar esa información a través de lo que vamos a denominar la unidad de estados contables. La unidad de estados contables tiene la siguiente bibliografía. Lasati Santiago, Objetivo de los Estados Contables, muy buen autor Lasati. Es más, tiene su tiempo. Yo estudié con él cuando empecé la facultad allá en el año 76. Así que bueno, es un libro que tiene su tiempo ya, ¿no? Sé que está en biblioteca, pero entiendo que no sé si estará íntegro el libro porque tiene mucho tiempo, probablemente tenga un enorme uso. Lo deben haber usado, si lo han recomendado algunos profesores, lo deben haber usado muchísimos alumnos, y bueno, si no, seguramente todavía quedará algo del libro. Pero básicamente yo les sugiero que se guíen por Palena Acuña, Contabilidad Pasado, Presente y Futuro, y específicamente por la resolución técnica número 8, la cual luego es especificada un poco más, porque la RT8 es una norma contable de exposición general, es decir, común a todos los entes que emiten información contable, y la RT9 es específica para entes con fines de lucro, ¿de acuerdo? Para sociedades comerciales principalmente. Y luego tenemos también en bibliografía el informe 32 del CECIT. Bien, ¿qué podemos decir aquí? Primera cosa, la RT número 8, que es la que nos va a guiar en esta exposición, nos marca la importancia de la transmisión de la información contable a los usuarios, ¿no? Por supuesto que esto tiene una primera justificación en la segunda parte de la RT8, donde habla de la necesidad de información contable útil, donde bueno, se habla de los beneficios de contar con una información contable adecuada acerca de un ente determinado, acerca del patrimonio de ese ente y su evolución en el tiempo, sin duda. Y por supuesto,
también es que los terceros puedan leer esos estados contables a través de ellos mismos, a través de sus asesores, y también, por supuesto, tenerlas, por supuesto, estas normas en consonancia con el modelo contable y normas contables profesionales ya vigentes al tiempo de la primera emisión del RT8, y por supuesto preparando el camino, que también luego sufrió reformas, con las nuevas normas técnicas que ocurrieron a partir de la RT8. Ya saben ustedes que hay un montón de normas técnicas, vayamos por la RT número 50, se imaginan que hay un montón de normas técnicas posteriores, las cuales muchas no tienen absolutamente nada que ver con esta RT8 y hay otras que sí. Bien, la estructuración la da en el punto D de la segunda parte, que dice: las normas están ordenadas, además del capítulo presente, del modo que se indica a continuación. Hay un capítulo 2 de esta segunda parte, que son normas comunes a todos los estados contables, un capítulo 3, que habla específicamente del estado de situación patrimonial o balance general, un capítulo 4 del estado de resultado de recursos y gastos, un capítulo 5 del estado de evolución patrimonial neto, un 6 de flujo efectivo y unos 7 de información complementaria. Esos son los capítulos en los que se divide la RT número 8, capítulo 1, con necesidad contable, información contable útil, objetivo, modelo contable, normas profesionales, y por último la estructura. Y la segunda, también la exposición de aspectos específicos tratado en otras resoluciones técnicas, que no va, es cierto lo que dice ahí en el punto E, hay puntos que están específicamente contenidos en otras resoluciones, por supuesto. Por ejemplo, la RT21 tiene normas específicas de exposición, entonces esta norma directamente lo remite allá, así como la RT9 remite después a un montón de figuras en arrendamiento, en propiedad, inversión, en arrendamiento, en combinación de negocios, en una serie de temas. Nos va remitiendo directamente a la RT18, que ya contiene la norma de exposición. Mientras tanto, vamos por los términos generales. Entonces, en el capítulo 2 entramos en las normas comunes de todos los estados contables, y nos viene hablando en los aspectos generales en qué tipo de moneda empieza. La moneda que establece la sección 3.1 de la segunda parte de la RT17. Bueno, nos habla que todos los estados contables tienen que estar expresados en moneda homogénea. ¿De acuerdo? Cuando hay periodo de estabilidad, se entiende la moneda corriente como moneda homogénea también, pero el principio general es moneda homogénea. Pueden estar expresados en las cifras que corresponden a esa moneda o las cifras que están expresadas en múltiplos de esas cifras básicas, ¿no es cierto? Entonces, también pueden hacerse redondeo de cifras no significativas. Por ejemplo, ya cuando hablamos de millones de pesos, por ahí poner en centavos por ahí no es muy informativo, entonces se permite que se eliminen los centavos y se redondeen en los pesos. O cuando los centavos son muy detallados, que se redondeen en centavos. Pero bueno, depende de la cifra que presente el estado contable. Por supuesto que si son millones, centenares de millones, no tiene sentido, ya inclusive se presentan en múltiplos y se elimina todo ese tipo de información de detalle. También estas normas son aplicables a diferentes, o sea, no se adaptan bien a distintos tipos de medición contable que pudiese recibir los elementos que conforman el activo y el pasivo del patrimonio del ente. Bien, ¿cuáles son los estados básicos? El punto C de la RT8 nos habla de estados básicos, y acá empezamos con esta diapositiva. Como estado básico está previsto el estado de situación patrimonial,
el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo efectivo. Esos son los estados básicos para la RT8. También en el punto D habla de estados complementarios. Cuidado, estados complementarios no es información complementaria. Estados complementarios son aquellos estados que se presentan agregados al estado principal y que forman parte del conjunto de los estados contables, que normalmente van a estar referidos en aquellos entes que controlan a otros, o sea, sociedades que controlan a otras sociedades que forman un conjunto económico, deben presentar una información consolidada. Para la norma argentina, la información consolidada es complementaria, no es principal, como en el caso de la norma internacional, en los cuales si ustedes ven un balance de cualquiera de las sociedades que cotiza en bolsa, evidentemente van a encontrar con que el balance consolidado es el principal y luego viene el balance individual del ente respectivo, ¿no es cierto? En este caso, el estado complementario va a estar formado por el estado de situación patrimonial o balance general consolidado, el estado de resultados consolidado y el estado de flujo de efectivo consolidado. No hay estado de evolución del patrimonio neto consolidado. ¿De acuerdo? Ese estado no está en los estados complementarios. No se presenta tampoco. Por lo tanto, no hay exposición. Ahora, la información básica, la información básica debe integrarse con la información complementaria. ¿En qué consiste la información complementaria? Bueno, obviamente el punto H del capítulo 2 nos lleva a la información complementaria, que dice que comprende es aquella información que debe exponerse y no está incluida en el cuerpo de los estados básicos, y dicha información forma parte de estos. Se exponen en encabezamientos de los estados, en notas y en anexos. Encabezamiento de estados contables, nota y anexo es la información complementaria que nos pide la norma. Ya vamos quizás a especificar un poquito qué se trata esa información complementaria. Por ahora decimos que existen estados básicos y los estados básicos van a acompañar información complementaria. ¿Por qué? Porque en los estados básicos se toma un criterio de síntesis, que ya lo vamos a ver enseguida, y todo lo que es la ampliación de esa información sintetizada se hace a través de la información complementaria, preferentemente en notas y en anexos, es donde se amplía bien la información del estado básico. Una cosa que es importante para la norma, inclusive lo trae en el punto E de la RT8, es, bien, acá les pongo los aspectos generales, todo lo que acabamos de ver. Lo que sí hay una cuestión que quiero hablar antes de la información comparativa. Es el concepto que está en el punto G de la RT8, del capítulo 2 de la RT8, que es el criterio de síntesis y flexibilidad. Esto es muy importante porque el criterio de síntesis es el que me lleva luego a la información complementaria, sin duda. ¿Por qué? Dice, los estados básicos deben ser presentados en forma sintética para brindar una adecuada visión de conjunto. Es decir, yo tengo que, los rubros no los puedo bien, seguimos entonces. Vamos a recapitular un poco este aspecto general de exposición. Entonces, la RT8 presenta un aspecto general de exposición en los cuales nos pide que hagamos expresión en moneda constante múltiple, moneda homogénea en realidad, o el múltiplo de ella, redondear cifras significativas, indicar moneda que está expresado,
la información comparativa en 2 columnas, por una parte. También modificación de información de ejercicio anterior y criterios de síntesis y flexibilidad, y por supuesto la información complementaria. Bien, todo eso son como capítulos, o sea, como puntos o ítems dentro del capítulo 2, ¿de acuerdo? Por supuesto que hay ítems de mayor relevancia, como los estados básicos, y la información comparativa también ocupa una larga exposición, pero yo creo que lo que tenemos que tener muy presente es el concepto de síntesis y flexibilidad, porque eso está condicionando a toda la exposición. La síntesis quieren que demos en un pantallazo, o sea, en una sola hojita, en unos pocos renglones, toda la información del patrimonio, y en unos pocos renglones la información del resultado, y en otros renglones la de la evolución del patrimonio neto, y en otros renglones los de flujo efectivo. Y toda la información que acompaña a ellos se amplía por notas o por anexos, principalmente. Bien, el criterio de flexibilidad significa que uno no son fórmulas rígidas. Quizás lo que es rígido es el nombre de los estados contables, pero lo demás, la información que va allí contenida, pueden aplicarse en forma flexible. Por eso es posible adicionar o suprimir elementos de información, introducir cambios en la denominación, apertura o agrupamiento de cuentas, utilizar paréntesis para indicar las cifras negativas con relación al activo, el pasivo, los resultados y origen y aplicaciones de, bueno, en realidad, más que origen y aplicación de capital corriente, como dice la norma, ya debería haberse cambiado la denominación, porque estamos con una denominación general de flujo de efectivo. Bien, ya después vamos a aclarar allí. Bien, entonces, la información, luego vamos en la información complementaria, bueno, ya dije qué es lo que contenía. Entonces, la síntesis me genera la información complementaria, sin duda. Y ahora vamos a ver un poquito los temas de la comparabilidad. ¿Qué es la comparabilidad? La información comparativa. La información normalmente tiene que ser presentada en cada ejercicio, en cada balance de ejercicio, tiene que ser presentado la información al cierre de ese ejercicio en la primera columna, y la información comparativa relativa al ejercicio anterior en la segunda columna. Entonces son 2 columnas donde estamos exponiendo información que debe ser expresada, ambas columnas, en la misma moneda. Es decir, no solamente en la misma unidad de medida, sino que la unidad de medida a su vez esté homogeneizada al tiempo del cierre del estado contable por el cual se está haciendo la exposición. Si yo estoy cerrando el 31 del 12 del 19, la información comparativa es del 31 del 12 del 18, cuando es de ejercicio, pero todas las cifras del 18 están reexpresadas en moneda homogénea del 31 del 12 del 2019. Y esto es importante tenerlo presente. ¿Qué pasa con la información de periodos intermedios? Ustedes saben que hay sociedades que necesitan presentar balances cuatrimestrales. Entonces, ¿qué pasa con esas sociedades? Esas sociedades necesitan establecer también la información va comparativa. Lo que pasa es que hoy en día las empresas que están obligadas a presentar información periódica son las empresas que cotizan en bolsa, y esas se manejan por las normas de la RT26 o normas internacionales. Por lo tanto, deberemos recurrir a la normativa internacional para ver si la información comparativa se pide en los mismos términos que se nos está pidiendo en la información nacional, en las normas nacionales o en la norma argentina. Entonces, concretamente,
Si tuviésemos que presentar esta información comparativa, pero de periodos intermedios, es decir, que no corresponden al ejercicio completo, sino que corresponden a 4 meses, a 3 meses, a 6 meses, ¿de acuerdo? O a 9 meses, debemos hacer la comparación. En el caso de el estado de situación patrimonial, al cierre de ese momento, supóngase que yo cierro en diciembre habitualmente mi balance de ejercicio y tengo que presentar la información al 30 de junio ahora. ¿Con qué comparo la del 30 de junio? Con la del 31 de diciembre del año del ejercicio anterior. Por supuesto, todo homogeneizado hasta el momento. En el caso del estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, del periodo de esos 6 meses, supónganse desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, debe presentarse comparativamente con enero a junio del ejercicio anterior. Si yo estoy presentando enero a junio del 2020, tengo que presentar enero a junio del 2019. Ese es el intermedio que se compara. En el caso de negocios estacionales, tipo heladerías, tipo empresas de turismo de verano, empresas de servicios, digamos así, que funcionen, o por ejemplo, servicios de invierno, como en el caso de la empresa de las leñas, un turismo de invierno, en ese caso son negocios estacionales. ¿Qué pasa si tengo que presentar una información del negocio estacional? O sea, una información, supóngase, la leña cierra el 31 de diciembre, pero resulta que necesita presentar al 30 de septiembre un estado contable comparativo por los primeros 9 meses, donde ya incorporó la temporada y que va a tener que incorporar la temporada del ejercicio anterior. Entonces, en ese caso, en los dos casos no tiene problema por incorporar temporada. Ahora, ¿qué pasa si tuvieras que incorporar en la información de negocio estacional, tuviese que hacerla en un periodo diferente? Supóngase, tiene que cerrar el 31 de mayo, que no ha empezado la temporada todavía, el informe parcial o el informe intermedio. ¿Qué pasa? Todavía no tiene temporada. Presenta también a mayo, tampoco tenía temporada. Pero si eventualmente necesitara hacer referencia a que sus finanzas cambian mucho en la temporada o que fuera de temporada, y evidentemente tiene que presentar o una nota o una tercer columna si eventualmente tuviese que hacerlo. La verdad es que en negocios estacionales la norma nos dice que nos dice, datos del periodo anterior se preparan aplicando los mismos criterios, modificación contable de unidad de medida. Bien, en esto nos dice un tema, pero acá nos habla de cuando tenemos un negocio estacional, tenemos que presentar, como ustedes saben que nosotros presentamos, supónganse el estado contable del 30 del 9 del año. El estado de situación patrimonial comparativo es el de diciembre, que es el del ejercicio completo del año anterior. Entonces, si la empresa cierra el 31 de diciembre y tiene que presentar una información el 30 de septiembre, va a encontrarse con esa situación. Va a presentar un estado de situación patrimonial con septiembre y un estado de situación patrimonial de diciembre. ¿Qué diferencia puede haber entre uno y otro? Si pudiera haber una diferencia importante, podríamos plantear el tema de la estacionalidad. Pero supongamos el segundo caso. La empresa cierra el 31 de diciembre, pero presenta en mayo, y la empresa presta servicios turísticos de invierno, como las leñas, sociedades anónimas, para dar un ejemplo concreto. Entonces, ¿cómo comparan los estados de situación patrimonial de un ejercicio completo con un ejercicio parcial que inclusive no tiene la temporada? Bueno, podría informar también cuánto valía la temporada, cuánto pesó la temporada anterior en el estado de situación patrimonial. ¿De acuerdo?
Entonces por eso se puede hacer por una nota o por una tercer columna en la comparación. Yo la verdad que creo que no es, si bien es mucho más gráfico el tema de las columnas, no sería muy buena actitud. Yo dejaría simplemente para las notas. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos son aspectos generales de los estados contables que tenemos que tener presente, que acompañan luego a la especificidad que vamos a ver en todos los demás casos de los estados básicos y de su información complementaria. Los datos, una cosa que es importante, que los datos deben prepararse con los mismos criterios de medición contable, unidad de medida y agrupamiento que los del ejercicio corriente. Es decir, que en la información comparativa y en la información del ejercicio corriente tienen que ser aplicados exactamente los mismos criterios de medición contable, de unidad de medida y de agrupamiento de datos, de manera tal que puedan ser totalmente comparables por su uniformidad de criterio. Bien, hasta acá vamos a ver una primer parte. Después ya pasamos a los estados, concretamente los estados básicos, y los analizaremos en detalle.